Internet es un lugar extraño. Un espacio donde millones de personas comparten conocimientos, crean amistades y descubren cosas increíbles. Pero también, donde nacen algunas de las historias más perturbadoras, que jamás se han contado. Entre todos los rincones de la red existe uno que, desde hace décadas, ha adquirido una reputación casi mítica. 4chan es un sitio tan caótico como impredecible, donde el anonimato permite que cualquier persona publique desde simples bromas, hasta relatos capaces de quitarte el sueño durante semanas. Fue precisamente entre los hilos de este foro donde comenzaron a circular historias que, con el paso del tiempo, dejaron de ser simples publicaciones, para convertirse en auténticas leyendas de Internet. Y, aunque es cierto que no todas estas historias nacieron directamente en 4chan, fue este lugar el que las impulsó hasta convertirlas en fenómenos mundiales. Así que apaga las luces, ponte cómodo y procura no mirar demasiado tiempo hacia la oscuridad, ya que estás a punto de descubrir a los 8 creepypastas y leyendas urbanas más legendarios de 4chan. Número 8. Comenzamos este fascinante viaje con una leyenda urbana que todos conocen. Pocas historias demuestran el poder de Internet para crear un mito tan sonado como los backrooms. Todo comenzó el 12 de mayo de 2019, cuando un usuario anónimo publicó en el tablero X de 4chan una fotografía de una oficina completamente vacía, iluminada por luces fluorescentes y cubierta por una alfombra amarillenta. Otro usuario respondió con un breve texto que cambiaría la historia del horror en Internet. Explicaba que, si una persona hacía no clic fuera de la realidad, podía terminar atrapada en un interminable laberinto de habitaciones amarillas donde el zumbido de las lámparas, el olor a humedad y la absoluta soledad terminaban destruyendo su cordura. Lo más brillante de la historia es que nunca intentó explicar demasiado. Nadie sabía quién construyó ese lugar, por qué existía o cuántos niveles tenía. Esa falta de respuestas permitió que miles de usuarios comenzaran a expandir el concepto creando nuevos niveles, entidades, objetos y reglas de supervivencia. Lo que nació como una simple imagen acompañada de unas cuantas líneas, terminó convirtiéndose en uno de los universos colaborativos más grandes del horror en Internet. Su impacto fue enorme incluso fuera de 4chan. Millones de personas conocieron los backrooms gracias a videojuegos, animaciones, novelas y especialmente a la serie de cortometrajes de Canepixels, que transformó aquella sencilla publicación en una experiencia cinematográfica. Hoy el término backrooms ya forma parte de la cultura popular y es considerado uno de los mejores ejemplos del llamado horror liminal, un tipo de terror que utiliza lugares aparentemente normales pero inquietantemente vacíos para generar ansiedad. Esta leyenda es legendaria porque demuestra que una sola fotografía y un párrafo bien escrito fueron suficientes para crear una de las leyendas urbanas más importantes de Internet. Número 7. Este séptimo lugar tiene algo curioso. Aunque el verdadero origen de esta historia sigue siendo motivo de debate, y existen varias versiones sobre dónde apareció primero, fue en 4chan donde alcanzó gran parte de la popularidad que la convertiría en una de las creepypastas más famosas de todos los tiempos. El experimento ruso del sueño relata la historia de un supuesto experimento soviético realizado a finales de los años 40. 5 prisioneros políticos son encerrados en una cámara sellada mientras inhalan un gas experimental diseñado para impedirles dormir. Durante los primeros días todo parece normal, pero conforme pasan las horas sin descanso, los sujetos comienzan a sufrir alucinaciones, paranoia extrema y episodios de violencia cada vez más perturbadores. Lo verdaderamente aterrador ocurre cuando los científicos finalmente abren la cámara. Encuentran a los participantes completamente desfigurados, habiéndose arrancado enormes porciones de piel y carne de sus propios cuerpos, mientras continúan con vida de manera aparentemente imposible. La fuerza de esta creepypasta reside en la forma en que está narrada. Parece un informe militar auténtico, lleno de descripciones clínicas y un tono completamente serio.
Esa estructura hizo que miles de lectores llegaran a creer que el experimento realmente había ocurrido. Incluso hoy siguen apareciendo personas preguntando si el experimento ruso del sueño fue real. Su impacto trascendió Internet. Inspiró videos, películas independientes, videojuegos, narraciones en YouTube y cientos de adaptaciones ilustradas. Además, ayudó a popularizar el formato de documento clasificado encontrado, un estilo que muchas creepypastas posteriores intentarían imitar. Es considerada una historia legendaria porque combina ciencia, conspiraciones, terror psicológico y horror corporal de una manera tan convincente, que durante años logró engañar a una enorme cantidad de lectores alrededor del mundo. Número 6. Entre todas las historias publicadas en el foro X de 4chan, pocas consiguen generar tanto miedo, utilizando tan pocos elementos, como la historia de Smiling Man. La historia narra la experiencia de un hombre que regresa, caminando a casa durante la madrugada por calles completamente vacías. Mientras avanza, nota a una extraña figura en la distancia. Un hombre muy alto, elegantemente vestido, que parece estar bailando de una forma absurda y antinatural. A medida que la distancia entre ambos disminuye, el protagonista descubre algo mucho más inquietante. El desconocido mantiene una sonrisa exageradamente amplia e inmóvil, mientras mueve los brazos y el cuerpo como si realizara una especie de danza imposible. No habla, no corre y tampoco parece tener intención de atacar. Simplemente continúa sonriendo mientras observa fijamente a su víctima. Cuando el protagonista decide cruzar la calle para evitarlo, el hombre cambia inmediatamente de dirección y comienza a acercarse manteniendo la misma expresión. La tensión aumenta con cada paso, hasta que finalmente el extraño gira lentamente la cabeza hacia él, y sigue sonriendo antes de desaparecer en la oscuridad. La historia es extraordinariamente efectiva porque nunca revela qué era realmente aquel ser. Un asesino, una entidad sobrenatural, una alucinación. El lector nunca obtiene una respuesta definitiva, y precisamente esa incertidumbre hace que el relato permanezca en la memoria, mucho tiempo después de terminarlo. Con los años, The Smiling Man se convirtió en una de las leyendas urbanas más compartidas en Reddit, 4chan y YouTube. La imagen de un hombre sonriendo de forma antinatural mientras se mueve de manera imposible se convirtió en un símbolo del terror moderno. Es una leyenda urbana legendaria porque demuestra que el miedo más intenso no siempre proviene de monstruos gigantes o escenas sangrientas. A veces basta una sonrisa imposible, la calle vacía, y la sensación de que algo completamente inexplicable acaba de fijarse en ti. Número 5. En el 2010 existió una creepypasta que revolucionó la forma de contar historias en Internet. Ben Drounet fue una creepypasta publicada por el escritor conocido como Hadusable. La historia comenzó como un supuesto diario en el que un joven explicaba que había comprado un viejo cartucho usado de Legend of Zelda, específicamente el de Majora Mask, en un mercado de segunda mano. El antiguo dueño del juego se llamaba Ben, y desde el principio el cartucho presentaba comportamientos extraños. Archivos guardados que nadie había creado, música distorsionada, personajes actuando de manera diferente, y un inquietante mensaje que simplemente decía: "Has encontrado un destino terrible, ¿verdad?". Lo que parecía ser un simple juego con errores, se convertía poco a poco en una auténtica pesadilla. El protagonista descubría que el supuesto espíritu de Ben parecía habitar el cartucho y manipular el juego para comunicarse con él. Conforme avanzaba la historia, los fallos se hacían cada vez más aterradores. Estatuas que seguían al jugador, personajes que actuaban como si supieran que estaban siendo observados y situaciones completamente imposibles dentro del propio videojuego. Una de las razones por las que Ben Drounet alcanzó tanta fama fue porque no se limitó a ser un relato escrito. Su autor acompañó la historia con vídeos editados que mostraban el supuesto cartucho embrujado en funcionamiento.
En una época en la que los montajes digitales no eran tan comunes ni tan sofisticados como hoy, miles de personas llegaron a preguntarse si aquellas grabaciones eran reales. Esa mezcla entre narrativa, imágenes y vídeos convirtió a la historia en una experiencia inmersiva que marcó un antes y un después en las creepypastas. Aunque la historia no nació directamente en 4chan, fue allí donde se debatió intensamente, se compartieron teorías y se ayudó a convertirla en un fenómeno de Internet. La comunidad analizó cada video, fotograma por fotograma, buscando pistas ocultas y tratando de descubrir el origen de Ben. Ben Drowned es considerada legendaria porque demostró que una creepypasta podía ir mucho más allá de un simple texto. Introdujo una forma de narración interactiva que inspiró a cientos de autores y consolidó el subgénero de los videojuegos malditos, influencia que todavía puede verse en muchas historias actuales. Número 4. A diferencia de muchas creepypastas que recurren a la violencia o a monstruos grotescos para causar miedo, Candle Cove construye su horror a partir de un elemento mucho más cotidiano. La historia está escrita como si fuera una conversación en un foro de internet, donde varios usuarios comienzan a recordar un extraño programa infantil que supuestamente veían cuando eran pequeños durante la década de los 70. Todos coinciden en detalles inquietantes. El programa estaba protagonizado por marionetas de aspecto perturbador, especialmente un pirata llamado Percy, y un personaje conocido como The Skin Taker, cuya apariencia era tan desagradable que parecía hecha de piel humana. Conforme la conversación avanza, los participantes descubren que todos recuerdan los mismos episodios, los mismos diálogos y las mismas escenas, aunque nadie logra encontrar evidencia de que el programa haya existido realmente. El giro final es el que convirtió a Candle Cove en un clásico del terror moderno. Uno de los usuarios decide preguntarle a su madre si ella también recordaba aquel programa. La respuesta resulta devastadora. Su madre le explica que, cuando era niño, nunca veía ningún programa de televisión. Todos los días simplemente se sentaba frente a la pantalla, mostrando únicamente estática durante media hora, mientras aseguraba estar viendo su caricatura favorita. Ese desenlace transforma completamente la historia. El lector comienza a preguntarse si el programa existió realmente, si todos los niños compartieron una misma alucinación, o si algo sobrenatural utilizó la televisión como medio para comunicarse con ellos. Aunque la historia fue publicada originalmente en otro sitio, encontró una enorme difusión en comunidades como 4chan, donde surgieron incontables teorías sobre el origen del programa, la identidad del Skin Taker y el verdadero significado del final. Su estructura inspiró numerosas creepypastas narradas como conversaciones en foros, redes sociales o chats, un formato que hoy resulta muy común. Candle Cove es una leyenda urbana legendaria porque demuestra que el terror puede construirse únicamente con la nostalgia y la duda. La idea de que un recuerdo compartido por varias personas pueda esconder una verdad imposible sigue siendo una de las premisas más inquietantes de todo el horror en Internet. Número 3. A esta altura del top, ¿qué historia se lleva la medalla de bronce? Bueno, este puesto se lo lleva la primera gran leyenda de Internet. Cuando se habla de las leyendas urbanas nacidas en Internet, existe un nombre que inevitablemente domina la conversación. Aunque Slenderman fue creado en 2009, durante un concurso de edición fotográfica, en el foro de Something Awful, fue la comunidad de 4chan, junto con otros foros y sitios especializados en horror, la que ayudó a expandir su mito hasta convertirlo en una auténtica figura del folclore digital. Slenderman fue presentado como una entidad extremadamente alta, delgada, vestida con un elegante traje negro y completamente carente de rostro. En las primeras imágenes aparecía observando silenciosamente a grupos de niños desde la distancia, oculto entre árboles o edificios. Lo inquietante era que las fotografías parecían auténticos documentos históricos, alterados únicamente por la presencia de aquella figura imposible. Muy pronto comenzaron a aparecer cientos de relatos diferentes. Algunos afirmaban que Slenderman secuestraba niños.
Otros aseguraban que provocaba locura, pérdidas de memoria o interferencias eléctricas antes de manifestarse. En lugar de existir una historia oficial, miles de usuarios comenzaron a construir el personaje colectivamente, aportando nuevos poderes, víctimas y avistamientos. Gracias a ello, Slenderman dejó de pertenecer a un solo autor para convertirse en una auténtica leyenda urbana. Su impacto fue gigantesco. Inspiró videojuegos, series web, novelas, cómics, películas y una cantidad prácticamente incontable de ilustraciones, fanarts y teorías. Durante años fue, sin discusión, el rostro más reconocible del horror en Internet. Sin embargo, su influencia también tuvo un lado oscuro. En 2014, 2 niñas en Estados Unidos apuñalaron gravemente a una compañera de escuela, asegurando que querían complacer a Slenderman. El caso conmocionó al mundo y demostró hasta qué punto una historia ficticia podía trascender la pantalla e influir en la realidad. Aunque el personaje no fue responsable de aquel acto, el incidente quedó ligado para siempre a su historia. Slenderman ocupa este puesto porque redefinió por completo el concepto de leyenda urbana en la era digital. Más que una simple creepypasta, se convirtió en un fenómeno cultural global y en el primer gran monstruo nacido en Internet, capaz de alcanzar el mismo nivel de reconocimiento que figuras clásicas como Drácula, Frankenstein o el hombre del saco. Número 2. Después de todo lo visto, ¿qué historia estuvo a punto de arrebatar el primer lugar? Bueno, hablar de la Fundación SCP es hablar de uno de los proyectos de ficción colaborativos más ambiciosos que Internet jamás ha visto. Todo comenzó en 2007, cuando un usuario anónimo publicó en el tablero X de 4chan una breve historia sobre una criatura, denominada como SCP-173. En lugar de narrarla como un cuento tradicional, el autor la presentó como si fuera un auténtico documento confidencial, perteneciente a una organización secreta, encargada de localizar, capturar y contener objetos, criaturas y fenómenos que desafían las leyes de la realidad. El formato era completamente diferente a cualquier creepypasta de la época. No había protagonistas, diálogos ni una estructura clásica de inicio, desarrollo y final. En su lugar, el lector encontraba un expediente lleno de terminología científica, protocolos de seguridad y descripciones frías, que hacían parecer que aquello era un documento filtrado de una agencia gubernamental. SCP-173, una estatua humanoide que solo podía moverse cuando nadie la observaba, se convirtió inmediatamente en un éxito dentro de 4chan por la sencillez de su concepto y la enorme tensión que generaba. Lo verdaderamente revolucionario fue que otros usuarios comenzaron a escribir sus propios expedientes siguiendo el mismo formato. Así nacieron cientos y después miles de nuevos SCP. Desde objetos aparentemente inofensivos capaces de alterar la realidad, hasta dioses cósmicos, virus imposibles, ciudades perdidas y entidades capaces de destruir universos enteros. Poco a poco, la Fundación SCP dejó de ser una simple colección de monstruos para transformarse en un gigantesco universo ficticio con su propia historia, organizaciones rivales, personajes recurrentes y una compleja mitología. Con el paso de los años, el proyecto abandonó 4chan para establecerse en una wiki dedicada exclusivamente a expandir este universo. Actualmente existen miles de expedientes escritos por autores de todo el mundo, traducidos a numerosos idiomas y revisados por una enorme comunidad de escritores y editores. Además, la franquicia ha inspirado videojuegos, cortometrajes, novelas, podcasts y proyectos audiovisuales que siguen ampliando su alcance. La Fundación SCP es legendaria porque demostró que una simple publicación anónima podía convertirse en una obra colectiva de escala mundial. Más que una creepypasta, es una biblioteca infinita de horror, ciencia ficción y fantasía oscura que continúa creciendo casi 2 décadas después de su nacimiento. Su influencia ha sido tan grande que el formato de archivo clasificado se ha convertido en un referente dentro del horror moderno, inspirando incontables historias en Internet y consolidando a la Fundación como uno de los mayores legados que ha dejado 4chan.
Número 1. Wow. Sin duda este ha sido un viaje inquietante, donde hemos recordado a los creepypastas y leyendas urbanas más aterradoras que nos ha dejado Internet. Pero solo una de estas historias se llevó la corona como auténtica leyenda de 4chan. Si hubiera que elegir una única historia que represente lo mejor que ha producido el tablero X de 4chan, para muchos aficionados al horror, esa sería Anansi's Wadman Story. Publicada de forma anónima en 2012, esta creepypasta no alcanzó la fama gracias a monstruos grotescos, violencia extrema o imágenes impactantes. Lo hizo porque consiguió algo mucho más difícil: hacer que el lector sintiera que aquello podía haber ocurrido de verdad. La historia comienza de manera completamente normal. El narrador recuerda un viaje de campamento realizado años atrás junto con un grupo numeroso de familiares y amigos en una zona boscosa de Estados Unidos. Todo transcurre con tranquilidad hasta que, al caer la noche, algunos miembros del grupo empiezan a notar pequeños detalles extraños. Hay ruidos entre los árboles, sombras que parecen moverse demasiado rápido y una sensación constante de que alguien los observa desde la oscuridad. Nada de esto parece suficiente para alarmar al grupo, pues cualquiera podría atribuirlo a la imaginación o a los sonidos normales del bosque. Sin embargo, la situación cambia cuando uno de los presentes comienza a sospechar que el número de personas alrededor de la fogata no coincide con el que debería haber. Todos conocen perfectamente quienes asistieron al viaje, pero, aún así, parece haber alguien más sentado con ellos. Lo verdaderamente perturbador es que nadie consigue identificar exactamente quién sobra. Cada vez que intentan contar a los integrantes del grupo, la confusión aumenta. El extraño parece mezclarse entre ellos de forma tan natural que resulta imposible distinguirlo. A partir de ese momento, la tensión crece de forma magistral. Los campistas descubren que la criatura, identificada posteriormente como un Goatman, una entidad del folclore norteamericano, asociada con la capacidad de imitar voces y comportamientos humanos, no intenta atacar de inmediato. Su objetivo parece ser mucho más inquietante: infiltrarse lentamente en el grupo hasta conseguir que nadie recuerde quién pertenece realmente al campamento y quién no. Esa incertidumbre convierte cualquier conversación, cualquier mirada y cualquier movimiento en una posible amenaza. Lo que hace tan especial a esta creepypasta es su narrativa. Está escrita como si un amigo estuviera contando una experiencia traumática muchos años después de haberla vivido. No hay descripciones exageradas, diálogos teatrales ni intentos de impresionar al lector con escenas sangrientas. Al contrario, todo se desarrolla con una naturalidad que hace que cada detalle resulte creíble. La historia se toma su tiempo para construir la atmósfera, permitiendo que el miedo nazca de la paranoia y no de los sobresaltos. Otro aspecto que la convirtió en un clásico es que jamás ofrece una explicación definitiva. Nunca se revela con exactitud qué era el Goatman, cómo llegó hasta ellos o cuáles eran sus verdaderas intenciones. Esa ausencia de respuestas obliga al lector a llenar los vacíos con su propia imaginación, y precisamente ahí reside gran parte de su poder. Muchos consideran que el terror más efectivo es aquel que deja preguntas sin responder, y esta historia es un ejemplo perfecto de ello. Dentro de 4chan, Anansi's Wadman Story fue recibida con entusiasmo casi inmediato. Durante años ha aparecido una y otra vez en listas de las mejores publicaciones realizadas en X, y es común encontrar usuarios recomendándola a quienes desean leer la mejor creepypasta del foro. Con el tiempo fue narrada en YouTube, traducida a numerosos idiomas y analizada en podcasts, vídeos y comunidades dedicadas al horror. A pesar de ello, nunca alcanzó la sobreexposición de personajes como Slenderman, lo que ha permitido que conserve parte del misterio que la hizo famosa. Para muchos lectores veteranos, esta historia representa la esencia del terror psicológico en Internet. No depende de efectos visuales, de imágenes perturbadoras ni de grandes giros argumentales. Su fuerza radica en una idea profundamente inquietante. ¿Qué pasaría si algo pudiera sentarse a tu lado, hablar como tus amigos, reír con tu familia y nadie, ni siquiera tú, fuera capaz de darse cuenta de que nunca debió estar allí?
Por esa razón, Anansis Wadman Story ocupa el puesto número 1. No solo es una de las mejores historias surgidas de 4chan, sino también una de las obras de horror más elogiadas de toda la historia de Internet. Es una demostración de que el miedo más profundo no siempre proviene de lo que vemos, sino de aquello que podría estar oculto entre nosotros. Si este video te ha resultado interesante o te ha gustado, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y activar la campanita para seguir disfrutando de más contenido. Si consideras que podría ser útil o entretenido para alguien más, no dudes en compartirlo con tus amigos. Nosotros somos Ed Mei Lee, y esperamos volverte a ver pronto.